Buenas noches, yo soy Tomás Guevara, este es su canal Reescribiendo la Realidad y para el día de hoy vamos a tener el episodio de El Yo, que vamos a dividir en dos partes, el yo interno y el yo objetivo. Al yo interno le vamos a llamar el yo subjetivo, así que empecemos. Antes de entrar de lleno en este capítulo, les voy a contar una historia. La foto que les estoy ahí mostrando muestra un repartidor de leche haciéndolo en una carreta tirada por un caballo. Resulta que en mis primeros meses yo no quise más que mi madre me diera pecho y tuvieron que darme la leche con una cuchara. Así era yo de incómodo. Ya cuando ya podía caminar y todo, yo observaba que llegaba un caballo con un señor que llevaba estos tarros de leche y nos dejaba la leche en la casa. Así es que yo siempre decía, yo quiero leche de caballo. En el episodio de hoy vamos a tocar un tema sensible y controversial, la psicología, y vamos a desnudar al padre de la psicología, Sigmund Freud. En la imagen que les estoy mostrando, a la derecha, hacia lo alto, les presento una foto de Sigmund Freud, el charlatán, que quién iba a creer que 70 años después yo lo iba a desenmascarar como lo que es un verdadero charlatán en cuanto a lo que es la psicología. A la izquierda les presento una lámina de la mente inconsciente según este charlatán. El origen de la conciencia es una de las grandes preguntas sin resolver de la ciencia y la filosofía. No hay una respuesta definitiva ni un consenso sobre qué es exactamente la conciencia, cómo se produce y cuándo surgió en la evolución de los seres vivos. Wikipedia nos da tres posibles teorías. La teoría emergente, que sostiene que la conciencia es una propiedad emergente de la complejidad y la organización de los sistemas nerviosos, que aparece cuando se alcanza un cierto nivel de integración y procesamiento de la información. Según esta teoría, la conciencia habría surgido gradualmente en los animales con cerebros más desarrollados como los mamíferos y las aves. Esta es la yeguada más grande que yo he oído en mi vida, porque la conciencia no se origina y tampoco está asentada en el cerebro. Eso lo veremos más adelante. La segunda teoría es la panpsiquista, la cual sostiene que la conciencia es una propiedad fundamental e inherente a toda forma de materia y energía, que existe en diferentes grados y manifestaciones. Según esta teoría, la conciencia no habría surgido en ningún momento, sino que estaría presente desde el origen del universo en todas las partículas, moléculas, células y organismos. Esta es la que más se asemeja a lo que verdaderamente es la conciencia. La teoría cuántica, que es la que sostienen los científicos, según la cual la conciencia está relacionada con los fenómenos cuánticos que ocurren en el nivel subatómico, como el entrelazamiento, la superposición o el colapso de la función de onda. Según esta teoría, la conciencia sería el resultado de las vibraciones cuánticas en los microtúbulos, unas estructuras proteicas que se encuentran dentro de las neuronas y que podrían conectar los procesos cerebrales con la realidad. Esta es otra yeguada porque, según esto, la conciencia nacería del cerebro.
O sea, de ahí saldría la conciencia. Y no es cierto, como lo veremos más adelante. Ahora hablemos un poco de este charlatán Sigmund Freud, que nació el 6 de mayo de 1856 y murió el 23 de septiembre de 1939 a la edad de 83 años. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su, su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Todo esto se convirtió en el punto de partida del psicoanálisis, al que se dedicó ininterrumpidamente el resto de su vida. Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa, tesis que causó una intensa polémica en la sociedad puritana de Viena de principios del siglo XX. Su famoso complejo de Edipo, según el cual los hijos varones se sienten atraídos sexualmente por su madre y las hijas por sus padres. Aquí es donde tiene relación la historia que les conté sobre la leche de caballo. ¿Por qué? Porque yo desde muy pequeño, de meses, como dicen, desprecié el pecho de mi madre. O sea que dentro de mí el famoso complejo de Edipo nunca se dio. Y lo cual prueba que este sinvergüenza hoy estaría preso si anduviera con esas ideas. A pesar de todas estas yeguadas, Freud acabaría por convertirse en una de las figuras más influyentes del siglo XX. Sus teorías, sin embargo, siguen siendo discutidas y criticadas, cuando no simplemente rechazadas. Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en general, existiendo un amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia. Yo digo que independientemente a qué ámbito pertenece, estamos muy mal. Es una yeguada. La división de opiniones que la figura de Freud suscita podría resumirse del siguiente modo. Unos le consideran más un gran científico en el campo de la medicina, que descubrió gran parte del funcionamiento psíquico humano, y otros lo ven especialmente como un filósofo que replanteó la naturaleza humana y ayudó a derribar tabúes, pero cuyas teorías como ciencia fallan en un examen riguroso. Hasta que Sigmund Freud publicó sus tres ensayos sobre su teoría sexual en 1905, los niños a menudo se consideraban asexuales, es decir, sin sexualidad, hasta su posterior desarrollo. Freud fue uno de los primeros investigadores en estudiar seriamente la sexualidad infantil. Si bien sus ideas como el desarrollo psicosexual y el complejo de Edipo han sido rechazadas, reconocer la existencia de la sexualidad infantil fue un cambio significativo. Los niños son naturalmente curiosos acerca de sus cuerpos y funciones sexuales. Se preguntan de dónde vienen los bebés, notan las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, y muchos se involucran en el juego genital o la masturbación. El juego sexual infantil incluye exhibir o inspeccionar los genitales. Muchos niños participan en juegos sexuales generalmente con hermanos o amigos. El juego sexual con otras personas generalmente disminuye a medida que los niños pasan los primeros años en la escuela primaria, pero aún pueden tener interés románticos en sus compañeras. Los niveles de curiosidad permanecen altos durante estos años, aumentando en la pubertad, o sea, aproximadamente en la adolescencia, cuando se produce el primer aumento en el interés sexual. Observemos ahora la ilustración que le estoy mostrando en pantalla, en el cual
Freud compara la mente con un iceberg, es decir, un inmenso témpano de hielo. Según Freud, solo un 14% de la mente es consciente y el otro 86% es inconsciente. Esto lo hice basados en cálculos de la lámina que están ustedes observando. Este 14% es la actividad que conocemos. Del 86% que queda, Freud asigna menos del 10% a las cosas que podríamos conocer si quisiéramos o necesitáramos conocer, y llama a esta parte el subconsciente, es decir, recuerdos que podemos recordar, o si no recordamos, que podamos recobrar. La mayor parte de este 86% lo asigna al inconsciente, o sea, cosas que no conocemos o no podemos llegar a conocer. Según él, aquí yacen los procesos que son la causa real de nuestro comportamiento. Es la parte de la mente que no podemos ver. Es la parte que actúa como una caldera de deseos e impulsos primitivos mantenidos a raya por el área preconsciente, la cual no define en la ilustración que les estoy mostrando. Un poco más del 10% de este 86% lo asigna a lo que él llama ID, que comprende dos instintos, Eros y Thanatos, que supuestamente son el instinto del amor o vivir y el instinto de la muerte. Aquí les muestro una imagen tomada de Wikipedia. Lo que es importante reconocer por el momento es que la mente no reside en el cerebro, pero permea todo nuestro cuerpo. Lo segundo es que el cerebro es solo un órgano que usamos para analizar y que literalmente no se le puede llamar exclusivamente pensar. Prueba de esto es que personas que han sufrido graves accidentes o durante operaciones quirúrgicas se ven fuera del cuerpo y continúan pensando aunque su cerebro no esté funcionando. Otra idea revolucionaria que debemos aceptar desde ya es que nada es inconsciente, todo es consciente. Los átomos son conscientes de que forman parte de un objeto, una planta, un órgano humano. Esto es más evidente desde el punto de vista científico cuando actividades cerebrales pasan de un hemisferio cerebral al otro como resultado de un daño en uno de los hemisferios del cerebro. Nosotros no analizamos nuestras funciones corporales vitales, no pensamos en respirar o que nuestro corazón debe latir. Todas estas funciones son realizadas por el yo subjetivo o interno, dándole instrucciones al cerebro. Es decir, nuestro cerebro es la CPU y nuestro yo subjetivo o yo interno es el software y desde luego un componente de la mente o de nuestra esencia. En raras ocasiones, cuando tenemos hambre o sed, analizamos que debemos comer o beber basados en nuestras creencias. Por ejemplo, si somos vegetarianos o si somos alcohólicos. Soy vegetariano. Comer carne causa cáncer. Tomar licor me perjudica y puede destruir mi vida. Mejor tomo agua porque el agua es vida. Todas estas son creencias, pero la realidad la creamos basados en creencias. Como había indicado en el episodio anterior, la mente es el yo, es el self y desde luego nuestra esencia. Para efectos explicativos podemos dividir la mente en dos elementos, el yo objetivo y el yo subjetivo. Ambos trabajan en armonía. El yo objetivo es el que lidia con nuestra vida diaria y analiza todo usando el cerebro. Es casi como pensar y literalmente le llamamos pensar, salvo que el cerebro interpreta basado en nuestras creencias para analizar todos. Y muchas veces nos meten problemas cuando nuestro punto de vista es antagonista y muchas de las veces no sabemos qué hacer o cómo proceder. Ahora les voy a contar una historia bastante graciosa. Allá por el año 1996 o 1997, yo y mi esposa en ese tiempo
fuimos a ver a jugar fútbol a nuestra hija menor Paula. Terminado el partido, nos fuimos a un restaurante para comer y tomarnos algo. Luego empezaron a llegar las jugadoras después de haberse bañado y cambiado el uniforme. Enfrente nuestro había un señor cincuentón, más viejo que yo. Paula entró con una compañera y esa compañera se sentó con el cincuentón. Mi esposa hizo contacto visual con el cincuentón y le dijo, qué bien juega su hija. Y este contestó, no es mi hija, es mi señora. Yo supuse que la muchacha debía tener 18 años, pero aún así este señor le llevaba más de 30 años de diferencia. Así que la creencia no podía ser otra de que era su hija. Fue una situación cómica y embarazosa para todos y luego nos quedamos callados. Y aquí es donde entran, digamos, entran las creencias nuestras, cómo lo analizamos. Y no solo las creencias, la ley dice que un, un hombre no puede andar con menores de edad, mucho menos tener relaciones sexuales con una menor. Continuemos. A el yo también lo podemos dividir en probables yo y yo alternos, los cuales vamos a analizar en otro episodio. Continuemos con el yo subjetivo. Este yo es lo que muchas personas llaman intuición o voz interna o que Dios les habló o les está hablando. Desde luego las voces podrían venir de otros enfoques o de otras esencias, ya que no existe separación en la conciencia universal. Aquí les voy a contar otra historia relacionada con el yo subjetivo. En 1988 yo estaba pasando una situación económica horrible y solo la sobreviví vendiendo los carros que tenía. Así que tuve que andar en bus. Solía ir a Lice, que era mi mejor cliente, en las mañanas y tomaba el bus de Alajuela antes de las 7 de la mañana para evitar el alto tráfico de la autopista. Un martes me atrasé porque no encontraba las llaves de la casa y salí pasada las 7:30 de la mañana. Tomé el bus de Alajuela y noté que era el número 10. Llegué al ICE y solicité la identificación correspondiente para ir al piso 8 a visitar al ingeniero Quesada. La recepcionista me indicó que el ingeniero Quesada estaba ahora en el piso 10. Cuando salí de la reunión, tomé el ascensor y al abrirse la puerta vi en el suelo un billete de 10.000 colones. Y nadie estaba en el ascensor y nadie más entró en el ascensor. Así que 3 veces el número 10 se me había aparecido y como no creo en las coincidencias, decidí jugar este número en la lotería de ese día, la cual nosotros llamamos chances entre semanas. Así que me compré un entero y ese día salió el número 10, con lo que pude aliviar mi situación económica por un par de días. Esto es lo que se llama intuición y que todos nosotros experimentamos siempre, aunque no necesariamente todos los días. Estoy seguro de que a ustedes les ha pasado algo similar. A veces a través de los periódicos o la televisión nos enteramos de un accidente de un bus, tren o avión. Y luego vienen los relatos de personas que en el último momento decidieron no viajar y consecuentemente no resultaron muertos o heridos basados en esa decisión que tomaron por alguna razón. Indiferentemente por qué la tomaron, pudo haber sido porque olvidaron algo, alguien lo llamó o un familiar se enfermó, etcétera, etcétera. Este es el yo interno que he estado describiendo. El yo interno lo sabe todo y creemos que no podemos accederlo cuando queremos. Es decir, es otra creencia y como tal se hace una realidad. Era lo que pensaba Freud. Lo que desconocemos hasta ahora es lo que podemos acceder cuando queremos y también bajo hipnosis. Situaciones que veremos en otro episodio. Tenía otra historia para contarles de cómo funciona el yo subjetivo, pero lo voy a dejar para el próximo capítulo porque prometí no pasarme de 15 minutos y ya casi estoy en 20 minutos. Así que les suplico no olviden suscribirse a este canal, denle me gusta y ayúdenme para ayudarles a crear una vida más placentera y eficiente. Y no se pierda el próximo episodio, la naturaleza de la conciencia universal.